Bueno, les decía a ustedes, queridos hermanos, que este trabajo que hemos venido presentando es una vista panorámica mundial, universal, que nos demuestra indubitablemente que el conocimiento, la sabiduría, nunca ha sido patrimonio de un pueblo, de una raza, de una cultura o de una latitud. Esta sabiduría gnóstica, maravillosa, ha sido patrimonio de la humanidad. Pero como decíamos antes, siempre ha estado velada. Jesús mismo decía: no echéis las margaritas a los cerdos, porque las pisotean, las ensucian. Refiriéndose pues a este conocimiento, a esta sabiduría. El mismo comentario que he citado frecuentemente relativo al Chilam Balam de Chumayel, el que dice así: ya no había palabra de sabiduría, ya no había sagrado conocimiento, no servían los dioses que trajeron los extranjeros, castrar al sol fue lo que vinieron a hacer. Es un pensamiento lapidario, contundente y que relata en forma vívida lo que realmente vino a ser el europeo, ¿sí? A destrozar, a destruir, a pretender desaparecer todos los valores de nuestros antepasados. Ahora bien, nosotros rendimos pleitesía, rendimos culto a los valores de nuestros antepasados de todo el mundo. Podríamos, pensando de una forma trascendente, inclusive decir que no se equivocaron nuestros profetas nahuas, aztecas, al decir que había vuelto Quetzalcóatl. Lástima que nos lo hayan traído deformado, antropoformizado, ¿sí? Pero no podemos negar que Jesucristo es un Quetzalcóatl, definitivamente. No podemos negar que Quetzalcóatl es un Cristo. La diferenciación en nombre no implica absolutamente nada. Es la misma fuerza, la misma energía cósmica. Debemos comprender, como lo dice el maestro Samael, que es necesario que la humanidad sepa que Cristo no es un individuo, sino un principio universal cósmico impersonal que debe ser asimilado en cada hombre. Y definitivamente quien asimila ese principio se cristifica, se vuelve un Cristo. Entre nuestros antepasados ese principio se llamaba Quetzalcóatl. Quien asimilaba ese principio, de hecho, se convertía en un Quetzalcóatl, es decir, en un cristificado. Hemos visto pues la universalidad del culto fálico, donde reside la energía creadora. Esa misma energía que ha producido galaxias, sistemas solares, planetas, hombres, dioses y bestias. Con esa energía, si la sabemos administrar inteligentemente, nos podemos convertir en dioses. De hecho, el cuerpo físico del hombre es el templo de un Dios viviente. Lamentablemente nos pasamos la vida
profanando y ensuciando el templo. Y esos átomos de energía solar que obtenemos a través de lo que comemos y que son transformados en el laboratorio vivo del organismo, que son, digamos, extraídos de la materia orgánica, de la materia viva, ¿sí? Que no es más que energía solar concentrada en la semilla. Eso mismo va a la sangre, y lo mejor de la sangre arterial se convierte en la simiente humana. Ese es el maíz que Quetzalcóatl nos enseña a cultivar. Ese es el arroz que en Oriente el Cristo Fuji enseña a cultivar a los chinos. Ese es el trigo que en Occidente se enseña a cultivar al hombre, la simiente humana. Bien, lo maravilloso pues de esto, repito, es que encontramos que esta sabiduría envuelve al mundo como una gruesa capa de amor. Definitivamente tenemos que concluir que esta sabiduría ha sido traída por los ángeles y que el perverso intelecto ha ensuciado. Y por eso, por lo mismo, desde la remota antigüedad se da en forma velada, aunque, como digo, es más simbólico aquello de que ha estado oculta, porque todos los clásicos son textos de ocultismo. Recuerdo que una vez, leyendo a Virgilio, me encontraba con un pasaje en el que decía que Virgilio se había enamorado de un pastorcillo, que había visto un campo dorado de trigo y en él a un pastorcillo, a un efebo, y que Virgilio se había enamorado de ese pastorcillo. En aquellos tiempos todo esto me llenó de desazón. Había oído hablar mucho sobre, pues, algunos cuentos que por ahí circulan, pues denigrando a la civilización griega. Entonces muchos que entienden eso a la letra muerta lo encuentran lógico, que un maestrazo, ¿verdad?, como Virgilio, pues se enamore de un pastorcillo, pero a mí no me podía conformar eso. Entonces, todo aturdido, le pregunté al venerable maestro Samael: Señor, ¿cómo es posible que Virgilio, el gran maestro, se enamore de un pastorcillo? Y se me queda viendo. Yo esperaba que me iba a echar una tirada larga, ¿verdad?, muy complicada. Y simplemente me dijo: ¿y quién no se enamora del pastorcillo? Así me dio muchas cátedras que eran un terrible impacto en mi corazón, porque inmediatamente comprendía toda la cátedra. ¿Sí? ¿Quién no se enamora del pastorcillo? Ese pastorcillo interior, ese Cristo interior, ese Cristo interno, ese es el pastorcillo. Bien, todo esto lo encontramos pues en todas las latitudes. Entre nosotros encontramos a Huitzilopochtli. ¿Sí? Ustedes saben que en el nombre de Jesucristo se han cometido muchos crímenes.
Pero Jesucristo, ¿qué culpa tiene de eso, no? Así, en nombre de Huitzilopochtli, posiblemente se cometieron crímenes, porque la humanidad pierde memoria de este conocimiento, de esta sabiduría. Pero Él es el Cristo íntimo. En fin, quiero pues llamar su atención a todo esto que es importantísimo y que, como he dicho a ustedes, les hemos venido dando una referencia, una vista panorámica de todo este conocimiento a través del mundo y a través de las edades, porque ustedes mismos se han dado cuenta que a veces estamos hablando de Mesopotamia, a veces de los Pieles Rojas, a veces de los incas, a veces de los toltecas, en fin. Continuemos pues. La leyenda algonquín es importante porque es muy completa y porque el arca, se dice, fue hecha del árbol de la vida. Aquí tenemos entre los algonquinos de Norteamérica, ¿sí?, un arca también. Ya sabemos lo que significa el arca. Según eso, fue hecha del árbol de la vida. Fíjense bien, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Si entendemos trascendentemente lo que significa el árbol de la vida. En muchas teogonías, en millares de teogonías, se simboliza el universo como un árbol que tiene sus raíces en la tierra y sus ramas en el cielo. En Cábala encontramos el árbol sefirótico, ¿sí? Y ciertamente está compuesto de las emanaciones de la divinidad, pero ese árbol sefirótico también lo encontramos en el hombre, es el hombre mismo, porque hemos oído hablar pues del macrocosmos y del microcosmos hombre. Por tanto, esa arca no puede ser hecha sino del árbol de la vida. Es decir, el arca no. ¿Sí? Bien. Nenebojo golpeó a los leones, espíritus del agua, según esa teogonía, con un bastón. Cuando salieron del lago y cayó dormido a la luz del sol, el agua brotó rápidamente del lago. Nenebojo apretó sus talones. Un pájaro carpintero lo guió a una montaña, Mons Veneris de la Divina Madre, donde creció un alto pino, árbol de la vida. Nenebojo trepó este árbol y construyó una balsa. Para el tiempo que su balsa fue completada, el agua llegó hasta el cuello de su héroe. Él reunió un par de cada clase de animales en la balsa y flotaron en la cima de la corriente. ¿Ven ustedes, pues? La mismísima tradición de Noé, y en una tradición, ¿sí?, de aborígenes norteamericanos, o sea, de nuestros hermanos de Norteamérica, porque son pueblos aztecanos, desde Alaska hasta la Patagonia. Bien, todo esto pues necesitaba desglosárselos, pero no acabaríamos nunca. Sin embargo, lo vamos a hacer. Obviamente, el hecho de que Nenebojo haya trepado en el árbol de la vida, ¿qué significa? Pues significa trabajar con las aguas puras de vida. Definitivamente, eso es lo que significa, ¿sí? Pero el lenguaje simbólico, como siempre les he dicho, debemos estar atentos a la metáfora, ¿sí? Pues esto es elocuente para el que entiende, elocuente. Lo mismo sea entre los algonquinos. Vamos ahora pues con los Cuna de Panamá. La leyenda Cuna comienza con Olowaipipilele, el dios sol, cantando cantos sagrados en su choza. Él escucha a una mujer ebria que, tambaleándose y llevando pescado, va cantando: Paluguala, Curtiguala, Copeti, árbol de agua salada, árbol mariposa, bebe.
El paluguala es el árbol de la vida, el árbol mariposa. Identifica al árbol con la mujer ebria, quien es la divina madre Olocucurtilisop, teniendo la luminosa gran mariposa azul en su nombre. El pez es símbolo fálico, tal como lo ha sido para otras ideas religiosas del mundo. Vamos pues familiarizándonos con los distintos símbolos, y definitivamente es obvio, el pez en todos los cultos ha sido un símbolo fálico, completamente fálico. Encontramos aquí el maravilloso símbolo de la mariposa, tal como lo encontramos en la tradición náhuatl, ¿sí?, en que Quetzalcóatl atraviesa un río. Ya sabemos que atravesar un río es hacer el trabajo con las aguas puras de vida, que al llegar a la otra orilla, ¿sí?, dice la tradición, Quetzalcóatl se incinera, ¿sí? Vamos entendiendo la metáfora. Quetzalcóatl se incinera. Es metafórico eso. De sus cenizas emana su corazón, convertido en mariposa. Y asciende al cielo y se convierte en Tlahuizcalpantecutli, la estrella del alba, la estrella de la mañana. Dicen, y realmente es el planeta Venus. Pero todo eso es metafórico, es la estrella interior que siempre nos ha sonreído, la estrella interior que a todo adepto se promete. Definitivamente, si no morimos, pues, si no quemamos, si no nos incineramos, si no quemamos nuestros agregados psicológicos en la fragua encendida de Vulcano, sí, o sea, en el trabajo en la novena esfera, o más claro, en el trabajo sexual, si no quemamos nuestros agregados psicológicos, no renaceremos. Es decir, la crisálida no muere. Ustedes saben que para que algo renazca, algo tiene que morir. Y metafóricamente está dicho así. Nosotros tenemos que morir en nuestros agregados psicológicos inhumanos que traemos dentro. Obviamente aquel que encarna a su Cristo íntimo prácticamente ya no es el mismo que era antes. Por eso, simbólicamente, señores, es un drama interno que se sucede en todas las iniciaciones de las escuelas de misterios, en las escuelas blancas de misterios. El hombre debe morir para su vida pasada. Y eso debe ser un hecho. Debemos morir para nuestra vida pasada. Porque empezamos a transitar ya por el camino de lo divinal. El camino de lo divinal no se puede transitar impunemente. Tiene un alto precio. Y ese precio es muerte. Pero ya sabemos que es muerte psicológica. Matar esos agregados inhumanos que llevamos dentro, que no nos permiten superar el estado animalesco que traemos dentro. Ya les hemos enseñado a ustedes que el significado profundo del sacrificio. Realmente hay una muerte, la muerte del ignorante que éramos antes. Ya no es el mismo. ¿Sí? Ya les hemos dicho lo que significa ese sacrificarnos a la divinidad, ese sacrificarnos a Dios. Sacrificarnos a Dios significa encarnar a Dios en nosotros mismos. Es obvio que tiene que haber una muerte, la muerte del perverso. Ese es el que debemos matar. Por eso, en la gnosis, no se nos dice, como en todas esas doctrinas por ahí circulantes,
Debes de ser bueno, hermanito, debes de ser bueno. Aquí no les decimos que deben ser buenos. Aquí les decimos, muere, muere, muere. Definitivamente muere en tus agregados psicológicos. Solamente en ese trabajo terrible que está simbolizado en todos los clásicos, en esos largos viajes en los que tienen que luchar venciendo al dragón y venciendo las tentaciones, es el viaje en que todos estamos embarcados, señores. Nosotros somos el héroe, ese héroe famoso. Nosotros somos el Hércules, somos el Ulises. Todo eso es lo que tenemos que ser. Realmente armarnos de valor para matar todos nuestros agregados psicológicos. Eso es lo que hacen esos héroes. De modo que esos libros no son simple literatura, sino, como decíamos antes, son textos de ocultismo. Bien. Olocucurtilisop guía a Ologuaipipilele al Paluguala, el cual tiene en lo alto de sus ramas las sagradas plantas y animales que han nacido de la Divina Madre. El dios Sol y su hermano, la estrella matutina, fíjense bien, como en todas partes encontramos lo mismo. Puxu, los Cuna llaman Puxu a la estrella matutina. Comenzaron talando el Paluguala, pero primero tenían que matar a los dragones que lo guardaban, a la gran serpiente, el gigantesco jaguar Achusimutupalit y al gran sapo. Allí tenemos pues toda la lucha que tiene que emprender el iniciado, ¿sí?, para ascender por ese árbol de la vida. La serpiente es la serpiente tentadora del Edén. Ya hemos dicho a ustedes, ya los hemos ilustrado sobre que hay la serpiente que asciende, la serpiente mágica de nuestros mágicos poderes que debe ascender a lo largo de la espina dorsal, y la otra serpiente, la serpiente negativa, la que desciende. Bien. El sapo es la partera de la Divina Madre, o el Opunyai. Hay un remolino, el remolino del dios Tiolele Pirya, en las raíces del Paluguala. Como Ologuaipipilele hace cortes al árbol, las astillas caen dentro del remolino, vulva de la Madre Tierra, y son transformadas en pescado no comestible. Cuando el árbol es separado, brota agua salada de los océanos del mundo. El árbol no se cae porque las ramas están afianzadas de las nubes y la ardilla es enviada a cortarlas. Cuando el árbol cae, Ologuaipipilele atrapa a los animales y plantas en una red dorada y en una red plateada que tiene preparadas. Así, las plantas sagradas y animales son salvados por estar en el Paluguala cuando las aguas brotaron, lo que constituyó el diluvio y formaron los océanos. Anteriormente, en la conferencia pasada, vimos que de esa agua se forman los océanos de todo el mundo, ¿verdad? Pero el que entienda eso a la letra muerta, pues se queda en la olla, ¿no? Los océanos de todo el mundo, señores, los océanos de todo el mundo. ¿Quiénes son esos océanos de todo el mundo? Nosotros mismos, que somos portadores del agua sagrada, del agua de vida. Bien. Los cunas representan el árbol de la vida en el momento en que la Divina Madre da a luz a sus niños, con sus ramas en las cuales puede ser representado, por ejemplo, un pájaro, una planta, un mono, una ardilla, un perro y un tití. Los cunas dicen que Vacum, el héroe de Muosis, el manantial de la Divina Madre o corriente, Vacum fue advertido especialmente por la parvada de pájaros que volaban en una dirección. Ellos lo llamaron: síguenos, va a haber un diluvio. Vacum tomó a su esposa, sus niños y a un par de cada clase de animales y siguieron a los pájaros. En la llamada
peregrinación de los aztecas, ¿sí? Dicen las tradiciones que van siguiendo la voz de un pájaro que les va diciendo Tiahue, 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 que quiere decir vamos, 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 ¿sí? Adelante, adelante, adelante. Ese pájaro hemos buscado el canto y hemos encontrado que es el del cardenal, ¿sí? En su canto, en náhuatl, prácticamente diría Tiahue, Tiahue, o es el mismo que en la canción esa suramericana dice ¿cómo? Chihui, chihui o algo así, ¿no? Una canción suramericana que hay por ahí, porque así dice el pajarito precisamente. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bien, ese pájaro es simbólico. ¿Qué podría simbolizar ese pájaro? Nuestro real ser, hermanos. Nuestro real ser. Definitivamente. Es el único que puede ser nuestro maestro, el único que nos puede guiar. Por eso nosotros necesitamos cumplir con todo el trabajo psicológico, trabajar en la fragua de los cíclopes, cumplir con el trabajo psicológico, es decir, limpiar la casa, para que entonces se manifieste el ser. Él es el único que nos puede guiar. Bien, los pájaros volaron a Tarcacuna, fíjense bien, volaron a Tarcacuna, la sagrada montaña de la gestación. Ellos fueron salvados porque el agua no alcanzó la cima de la montaña, donde los animales y la familia de Bacum fueron apiñados. Sufrieron mucho a causa de las bestias salvajes y no teniendo que comer por 3 días, guardaron caña de azúcar. Entonces las aguas retrocedieron. Vean ustedes cómo nuestros antepasados, pues, ya sea de aquí, de allá, o de acullá, siempre presentan el conocimiento en forma muy velada, muy metafórica, parecen cuentos, parecen leyendas, pero ahí está la sabiduría contenida. Necesitamos prácticamente ir desglosando esto para que se vaya entendiendo. De hecho, si nos concretásemos simplemente a leerlo, pues no lo entenderían. ¿Sí? Iguaniquinapi dijo que había estado en Tarcacuna y que aún hay arriba corrales, calu, llenos de muchas variedades de animales salvajes. Esto es lo maravilloso. Iguaniquinapi es un chamán. Y resulta que muchas veces todas estas tradiciones al mismo tiempo son acontecimientos reales, históricos. De eso se cree que es la Biblia, por ejemplo, que narra acontecimientos históricos de un pasado remoto, de algo que ya pasó. Y no negamos que pueden ser, o que son de hecho acontecimientos históricos, pero están también hilvanados de tal manera que todos los personajes de la Biblia están dentro de nosotros. De modo que eso no es historia antigua, eso es historia actual, vigente. Como les decía el otro día, eso es más vigente que el último periódico que ha salido, y además de una vigencia que no perece. Bien, los incas y los cunas hicieron dibujos similares de los genitales de la Divina Madre, justamente después de su parto. Muestran el agua de vida brotando y un arco iris colocado exactamente sobre su vulva. Los reyes incas y los sumerios, así como los guerreros mochicas y mayas, usaron el arco iris como símbolo del pacto del hombre con Dios. Fíjense esto. Los reyes incas y los sumerios, así como los guerreros mochicas y mayas, usaron el arco iris como símbolo del pacto del hombre con Dios. En la celebración del Año Nuevo, coros de vírgenes incas cantaban al sol, la luna y el arco iris, las estrellas y a los incas. En el culto de los indios arianos,
tienen el arco iris como un genio protector. Definitivamente, quiero decir a ustedes que aún en los libros sagrados cristianos, sí, la divinidad, fíjense bien lo que les voy a decir, la divinidad se dirige al hombre diciéndole que su pacto con el hombre es el arco iris. O sea que después de todas las catástrofes y después de la gran catástrofe que se avecina, ¿sí?, aparecerá el arco iris. La cámara subterránea Hopi, esto es con los pieles rojas, es el útero de la Divina Madre. Tiene una pequeña puerta en un extremo que conduce a la cueva de la gestación. Entonces, esto quiere decir que esa cámara subterránea, señores, es un templo iniciático. Ya les he dicho a ustedes que podemos dar testimonio de que todas las zonas arqueológicas de México son templos actuantes y vigentes. Podemos dar testimonio de ello. No son ruinas arqueológicas como muchos piensan. A esos templos, a la luz del sol, vienen a oficiar en los mundos internos sacerdotes mayas, incas, egipcios, tibetanos, hindúes, pieles rojas. O sea, la verdadera logia blanca está formada por los grandes maestros de todas las latitudes. Bien. De hecho, un templo gnóstico debería tener la forma de, ¿qué creen ustedes? De una matriz, de un útero, es decir, una vulva y una matriz. Eso sería un templo gnóstico. De hecho, hemos estado en uno de ellos, ¿sí?, subterráneo. Se entra por un pasadizo y se llega a una gran cámara. Tiene forma de útero. Bien. Perdón, ¿por qué tendría que tener esa forma un templo gnóstico? De matriz y de vulva. Porque en todo esto es parte del culto universal y cósmico a la fuerza creadora. Todas las denominaciones pseudoesotéricas ignoran que en todos los altares lo que está representado son los genitales, femeninos y masculinos. ¿Sí? Lo ignoran, no lo saben. Las de Egipto tienen forma de pirámide, lo que llamamos pirámide de triángulo. Sí, usted está hablándome de la parte externa, de la parte exterior. ¿Sí? Pero yo me estoy hablando de todos los altares. Y de hecho, cuando les dé una cátedra sobre lo que significa la pirámide, entonces verán que la pirámide es un hombre y que su genital está en el centro de la pirámide. Y eso yo lo demuestro con dibujos y con gráficas y con todo lo que quiero. De hecho, es un hombre. ¿Sí? Un hombre es una pirámide. Un hombre es una cruz. Todo cuanto existe sin excepción, procede de un acto sexual. Todo. No hay cosa que no proceda de un acto sexual. Esa luz que nos alumbra procede de un acto sexual, de la cruz, el cruce de dos polos. ¿Sí? Si no, no habría luz. Todo procede del sexo. Bien. Contiene la mesa de la Divina Madre, símbolo de la vulva. También aparece en los cuadros de medicina cuna. Sobre la mesa de la cámara o altar está el útero. Escuchen bien esto. Sobre la mesa de la cámara o altar está el útero, vaso de la Divina Madre conteniendo el agua salada de vida.
¿Sí? ¿Qué les recuerda esto? El cáliz, ¿no? Bien. 4 mazorcas de maíz blanco, llamadas nuestras madres, representando las secreciones vaginales de la Divina Madre, señalan los 4 puntos cardinales. Bien, esto es otra cosa. Los labios de la vagina de la Madre Tierra están realmente labrados. La escalera que baja a la cámara es un tronco recortado. Fíjense bien, el símbolo fálico, con ramas de cedro atadas a los troncos, de ahí que la escalera es el árbol de la vida. Examinemos unos interesantes símbolos de la leyenda del diluvio. La calabaza sagrada, Cucurbita fisifolia, está formada como el útero de la mujer. Nace de una flor dorada que abre. Ellos dicen, como los labios de una vagina. Estas flores son símbolos sagrados de pubertad usados en las orejas por las muchachas Hopi que han llegado a la edad madura y por tanto están listas para el matrimonio. Fíjense qué bonito, ¿se dan cuenta? Flores de calabaza que se ponen las mujeres. Pero fíjense en el símbolo sagrado, precioso, maravilloso, ¿verdad? Y con un sentido de pureza y un sentido de castidad y un sentido de exquisitez, ¿sí? Que no se ve en otras partes. Y sin embargo la muchacha se pone su flor de calabaza, pues dando a entender pues, que ya es una mujercita madura que ya está aquí para casarse, ¿verdad? Bien. Una flor dorada, en fin. Con que estas flores son símbolos sagrados de pubertad, usados en las orejas por las muchachas Hopi que han llegado a la edad madura y por tanto están listas para el matrimonio. Dentro de la calabaza hay un hueco con humedad, como el útero. La sustancia es la secreción del útero. Las semillas están sujetas a las paredes del útero por medio de cordones umbilicales. La enredadera de la calabaza es la escalera que conduce desde la matriz de la Divina Madre hacia la superficie del monte de origen, o Génesis. En todas partes, señores, en todas partes, esto es maravilloso, encontramos el mismo simbolismo, la misma enseñanza, el mismo mensaje, diciéndonos lo sagrado, lo santo que es el sexo. ¿Por dónde salió la humanidad del paraíso? ¿Por dónde? Por el sexo, a causa del sexo, a causa de la falta al sexto mandamiento. ¿Por dónde debemos retornar al paraíso? Por el sexo. Es el único medio de redención de que disponemos. El único medio de redención, siempre que cumplamos con el sexto mandamiento, que es no fornicar, que es no eyacular, que es no llegar al orgasmo. Bien. La sagrada calabaza fue convertida en cascabel ceremonial por los Potawatomis, tal como fue hecho con la calabaza cuna, ambas simbolizando el útero de la Divina Madre. Esto nos recuerda, pues, también entre nuestro simbolismo azteca, el símbolo de la luna. Hay cosas interesantísimas. El símbolo de la luna entre nosotros, el glifo de la luna, es un fémur, pero retorcido en forma de ollita. ¿Sí? Eso debe estar lleno de agua. Y en el centro debe haber un conejito. Es una ollita. Es un útero. ¿Sí? Con el símbolo de la fertilidad. Bien. Rojos y secos granos de la planta, huella de pavo, dulce amargo, fueron colocados en la sonaja. Ambos representan sangre. Las semillas de la huella de pavo fueron preferidas porque el pavo glotón perforó un potente símbolo fálico del poder creativo del dios Sol. Un bastón, el árbol de la vida,
recorría toda la longitud de la sagrada calabaza que servía como mango. La sangre del sacrificio era guardada en la calabaza sagrada. Una pluma para los aborígenes es un símbolo del árbol de la vida. De ahí la gran veneración que se le tiene. La caña central está hueca. En el interior de la fresca pluma hay humedad. Si se prueba, está salada, como está el agua en el interior del hueco del árbol de la vida. ¿Se dan cuenta por qué era considerada sagrada la pluma entre nuestros antepasados? También es un símbolo fálico, sagrado. Y no es que nuestros antepasados anduviesen emplumados, señores. Una pluma había que ganársela. No cualquiera podía traer plumas. Bien. Buenas tardes. Cuando se parten los finales de las ramas, púas o lengüetas, tienden a doblarse hacia abajo como las ramas del árbol de la vida, nos estamos refiriendo a la pluma, cuando las doblaron para cortar la fruta, esto es, la planta y los niños y animales que crecían en él. Todo eso, plantas, niños y animales, ¿por qué nos está simbolizando, no? Que precisamente todos son símbolos fálicos, ¿sí? ¿Qué es lo y son símbolos, símbolos creadores por excelencia, ¿no? Luego entonces, de allí nacen hombres, dioses y bestias. ¿Está claro? Ya les hemos dicho lo que simboliza el nacimiento del niño Jesús, el nacimiento que ponemos en la Navidad. ¿Por qué ese niño nace entre las bestias? ¿Verdad? Tiene que nacer aquí entre las bestias que traemos dentro. ¿Sí? Y como el árbol de Navidad, pues es un símbolo fálico también, que también representa la espina dorsal, con sus manzanas de oro. ¿Sí? Es el árbol del jardín de las Hespérides. Bien. La mazorca de maíz es sagrada. En ella está contenido un símbolo del árbol de la vida. Partiendo una mazorca a lo largo, es hueca. Hay humedad en su interior. Esta sustancia es la secreción del útero. Las semillas están adheridas al olote por pequeños cordones umbilicales. El cedro simboliza el árbol de la vida en todo el mundo. Ya hemos hablado de los cedros del Líbano, ¿recuerdan? Este símbolo se remonta a Sumeria. El pilar totémico es el árbol de la vida. Esto es entre los pieles rojas. Típicamente es un cedro, pero puede ser sustituido por otros árboles. Es preferentemente hueco para el agua salada. El pilar totémico, parte del matriarcado hace mucho tiempo, era originalmente un sagrado árbol viviente, como los santos cedros del Líbano, en el jardín de Ishtar, la Divina Madre. Representado realmente el árbol de la vida, al cual los niños de la Divina Madre estaban originalmente adheridos por sus cordones umbilicales. El tronco, llamado Ashera por los semitas, es identificado como la Divina Madre. El cuchillo de obsidiana, ven, estamos de un lado a otro, ¿no? Representa el falo. ¿Quién no ha visto esa representación maravillosa de un cuchillo de obsidiana? ¿Sí? Que sale precisamente de un caballero águila que está como reclinado, pero obviamente se ve de dónde sale el cuchillo,
¿Sí? Y ahí dicen muy orondos que era un cuchillo para el sacrificio. ¿Sí? Y realmente no, es un símbolo sacratísimo, es un símbolo fálico, que no tiene vuelta de hoja, que ahí se puede ver clarísimamente que es un símbolo fálico. Es algo que se les ha escapado, porque en el museo hay una cámara secreta donde han ido a arrumbar todos los símbolos fálicos de nuestros antepasados. No nos dejan verlo. Pero ese maravilloso cuchillo es un símbolo fálico maravilloso, y nosotros lo hemos visto usar en una iniciación azteca. Ya les he dicho que cualquier iniciación simboliza una muerte. ¿Sí? Y al que se está iniciando le ponen el cuchillo, ese cuchillo fálico. Fíjense bien lo que les vamos a decir. Casi en el corazón se lo ponen. Ese es el famoso sacrificio. Lo que simboliza que sí, que muere para su vida pasada. ¿No es hermoso? Bien. Todo esto nos recuerda, pues, en nuestra clase de Cábala, el árbol sefirótico, que es el que hay que ascender. Los magos de todas las culturas deben ascender el árbol de la vida. El chamán de la aldea esquimal, fíjense, entre los esquimales, el chamán de la aldea esquimal puede buscar el alma perdida o robada del impuro mediante un viaje al fondo del océano, en el infierno, en la profundidad de la tierra o en el cielo después del ascenso al árbol de la vida. Esto lo hace trepando a 3 o 9 árboles que representan 3 o 9 cielos. Los indonesios buscan el alma del impuro en muy parecida forma. El chamán altaico viste apropiadamente, fumiga su tambor, invoca a Mergyut, el pájaro celestial, que venga cantando y con cetro en su hombro derecho. Conforme él asciende el árbol de la vida al cielo, a presentar el alma del potro sacrificado a Bai Ulgen, se entera de si el sacrificio ha sido aceptado o no. Hace pronósticos sobre el tiempo y viene desplomándose exhausto y gradualmente recobra la conciencia como si hubiera estado en profundo sueño. La iniciación de magos entre los Buryats es similar. Se colocan 9 árboles en fila. El candidato trepa a un árbol y entonces pasa sobre las puntas de los otros. El abedul colocado en la yurta, choza lapona. ¿Ustedes saben de dónde son los lapones? Los lapones son del norte de Europa, muy al norte, más al norte que Noruega y todo eso, por ahí están las tribus laponas. Con que el abedul colocado en la yurta, choza lapona, con su punta saliendo por una abertura, el iniciado debe también trepar por este árbol conocido como el guardián de la puerta del cielo. Pero como estamos viendo, es un símbolo fálico. Algunas tribus, tales como samoyedos, osyaks, yakuts, tunguses, dolgans y gols, tienen tambores hechos del árbol del mundo. Los chamanes de estas tribus, golpeando su tambor, descienden al infierno, estando en comunión con el árbol del mundo, que conecta el cielo, tierra e infierno. Se señala que él, de la épica ugarítica, vive en la fuente de los 2 ríos,
en la fuente de las dos profundidades. También se sugiere que la montaña Picos Gemelos o las montañas gemelas, con las cuales el centro polar era algunas veces señalado, denota pechos, de los cuales emanan las dos corrientes de la Vía Láctea. Sin embargo, el título Tiamat, como madre Dubar, madre del río, significa que este epíteto se refiere a la leche como el agua pura de vida. El árbol encontrado algunas veces en la fuente de dos corrientes celestiales es el árbol de la vida de la escena del nacimiento. Las constelaciones nombradas en la Biblia son las siete cabrillas y Orión. El jefe Iguanictipipi de los Puna asevera que las Pléyades están en el centro exacto del cielo, donde seguramente está la casa de Dios. Fíjense en este párrafo. Las constelaciones nombradas en la Biblia son las siete cabrillas y Orión. El jefe Iguanictipipi de los Punas asevera que las Pléyades, o sean las siete cabrillas, están en el centro exacto del cielo, donde seguramente está la casa de Dios. De ahí nos viene esta otra concomitancia. Cada 52 años nuestros antepasados aztecas celebraban un nuevo ciclo, de manera que cada 52 años iban a la cúspide del río, del cerro de Huizachitán, o sea, de Iztapalapa, el cerro de Iztapalapa, a prender el fuego, pero lo prendían en forma natural solo después de que veían a las siete cabrillas o Pléyades, ¿sí?, llegar al cenit. Entre otras cosas, tengo entendido que la Tierra forma parte de esa constelación de las siete cabrillas. De modo que nosotros nos vemos allá muy aparte, sin embargo estamos muy juntos. Bien, pues de ahí pues la importancia que tienen para nosotros esas Pléyades. En los secretos de Enoc leemos: y en el centro de los árboles, esos de vida, en ese lugar donde el Señor descansa, cuando Él asciende al paraíso. Y este árbol es de inefable bondad y fragancia, y más adornado que cualquier cosa existente, y por todos lados se ve de oro y bermellón, y parece fuego, y todo cubierto, y ha producido de todas las frutas. Sus raíces están en el jardín del fin de la tierra. Y dos brotes crecen, los cuales manan leche y miel, y sus corrientes manan aceite y vino, y se separan en cuatro partes, y rodea con curso quieto y descendiendo al interior del paraíso de Edén, entre la corruptibilidad y la incorruptibilidad, y de ahí va a lo largo de la tierra. Queridos hermanos, realmente esto es una maravilla, es maravilloso, pero obviamente, como les decía a ustedes, para entenderlo hay que tener hay que desarrollar la intuición. Se los voy a repetir. En los secretos de Enoc leemos: y en el centro de los árboles, esos dos de vida, en ese lugar donde el Señor descansa, cuando Él asciende al paraíso. Y este árbol es de inefable bondad y fragancia, y más adornado que cualquier cosa existente, y por todos lados se ve de oro y bermellón, y parece fuego, y todo cubierto, y ha producido de todas las frutas. Sus raíces están en el jardín del fin de la tierra. Y dos brotes crecen, los cuales manan leche y miel, y sus corrientes manan aceite y vino, y se separan en cuatro partes, y rodea con curso quieto, y desciende al interior del paraíso de Edén, entre la corruptibilidad y la incorruptibilidad, y de ahí va a lo largo de la tierra. ¿Qué entienden de esto, hermanos?
¿Qué entiendes? A ver, dime tú, Rosario. No. ¿Tú, Alejandro? ¿Tú qué entiendes, Leonidas? En realidad ahí están dando una clave de alquimia. Además de eso, podemos compararlo con la dualidad. Bien, hermanos, les he enseñado a que nunca deben pensar como están acostumbrados, para afuera. Todo lo que se les dice lo piensan para afuera. Enséñense a pensar para adentro, porque todo está adentro. ¿Sí? Esto es una descripción maravillosa del hombre. ¿Sí? Pero estamos pensando en un paisaje y estamos pensando en árboles y no estamos pensando en cordones ganglionarios, no estamos pensando en la base, no estamos pensando en el cerebro, no estamos pensando en nada de eso. Y ahí está, y ahí nos están diciendo. ¿Sí? Y en el centro de los dos árboles, esos de vida, en ese lugar donde el Señor descansa. ¿Sí? Cuando Él asciende al paraíso, y este árbol es de inefable bondad y fragancia, y más adornado que cualquier cosa existente, y por todos lados se ve de oro y bermellón, y parece fuego, y todo cubierto, y ha producido de todas frutas. Sus raíces están en el jardín del fin de la tierra, es la espina dorsal con todos sus chakras, señores. Es el árbol de la vida, es el árbol de Navidad. Está adornado, pues. Sí. Y dos brotes crecen, los cuales manan leche y miel, y sus corrientes manan aceite y vino, y se separan en 4 partes, y rodean con curso quieto, y descienden al interior del paraíso de Edén. Todo el cuerpo físico está descrito aquí, entre la corruptibilidad y la incorruptibilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es decir, ahí está todo, se puede usar para el bien o para el mal, pero ahí está descrito maravillosamente en forma parabólica, ¿no? En forma trascendente, el cuerpo humano. Bien, eso para que vean ustedes pues cómo es la enseñanza oculta. ¿Sí? Y de ahí va a lo largo de la tierra. ¿De qué tierra? Pues de esta. En el perdido libro de Adán y Eva tenemos un cuadro similar del árbol de la vida. Y Adán y Eva fueron frente a la reja del jardín del lado sur, después de haber sido expulsados, y encontraron allí el agua que mojó el jardín desde las raíces del árbol de la vida, y que se dividió él mismo desde ahí en 4 ríos sobre la tierra. Nuevamente están describiendo, ¿sí?, el funcionalismo del cuerpo humano. El relato bíblico dice: el árbol de vida en medio del jardín. El árbol de vida en medio del jardín. ¿Cuál es el centro del cuerpo humano? El sexo. El sexo. Y no es el árbol de vida el que está colocado en medio del jardín. Bien. Y un río brotó de Edén para mojar el jardín, y desde ahí fue dividido en 4 cabezas. Y entonces el relato dice: una corriente de casi toda la tierra de Dávila, Arabia y Etiopía,
ven la forma de... Y que las otras dos son identificadas como el Tigris y el Éufrates. El jardín del Edén con su árbol de la vida está situado por el Viejo Testamento en el monte Líbano. Y todos estáis pensando y todo el mundo piensa en lugares geográficos. ¿Sí? De modo que, pues ya para qué le buscamos más, creo que ya entendieron. ¿Sí? Bien. En el libro de las Revelaciones encontramos: y él me mostró un río de agua pura de vida, clara como el cristal, procediendo del trono de Dios y del Cordero. El agua pura de vida pues procede del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de ello y en uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que muestra 12 clases de frutas, y produjo su fruto cada mes, y las hojas de sus árboles eran para la curación de las naciones. Muy enigmático, ¿verdad? Pero muy claro. Muy enigmático y muy claro, digo, para quien quiere entender. Hay una cantidad de sellos de la cultura minoica micana mostrando a la Divina Madre y una puerta con un árbol, el árbol de la vida sobre ella. Esta puerta recuerda la del trilito megalítico frecuentemente encontrada en los santos lugares de los druidas, tales como la Port-au-Olat en Le Mans, Francia, y en Stonehenge, Inglaterra. En un sello minoico, el árbol de la vida crece de una vasija y es guardado por genios sosteniendo jarros de libación. Queridos hermanos, es tan sagrado, tan santo el conocimiento que estamos recibiendo, que realmente de esta manera ustedes tienen el concepto de cómo toda esta enseñanza se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero no tan clara como se les da aquí. Eso ha traído como consecuencia que la consideréis en poco, pero relativamente, definitivamente, es la clave de la felicidad, es la clave que nos permite conversar con la divinidad, es la clave de la existencia. Y como ven ustedes, a lo largo de toda la historia de la humanidad y en todas las latitudes se ha dado, pero se ha dado siempre en esta forma, ¿sí? Para que el curioso, el malintencionado no lo entienda, no lo comprenda. Solamente hoy estamos develando estas cosas. Prominente en esta religión de la Divina Madre es el símbolo del hacha de bronce de doble filo. Hacha de bronce de doble filo. En algunos sellos, un báculo vertical es sostenido por una figura y aparece una columna erecta, símbolos fálicos. La Divina Madre tiene un consorte. Los picos de las montañas y bosques secretos eran los lugares usuales del culto del medio minoico. Esto nos muestra la importancia de los árboles en su religión. Precisamente en los misterios dionisiacos, los misterios de Dionisos, iba toda la grey, hombres y mujeres, y se internaban en los bosques. ¿Qué creen ustedes que se internaban a hacer en el bosque? Pues se internaban precisamente a practicar el culto fálico, las parejas. ¿Sí? Pero en forma sagrada, en forma muy divina, en forma muy casta, en forma muy respetuosa.
El venerable maestro nos decía que en la remota antigüedad el gran arcano, el culto fálico, se practicaba en los templos bajo la dirección del hierofante. También nos hacía observar el venerable maestro que en la actualidad no podría hacerse eso. Estamos demasiado perversos. Para que eso llegara a ser posible necesitábamos ser inocentes nuevamente. Inocentes. Pero naturalmente en la actualidad el mundo se escandalizaría, nos apedrearían, nos lapidarían, nos execrarían y no sé cuánto nos harían, todo lo que termine en día. ¿Sí? Bien, claro que no lo vamos a hacer, eso debe hacerse en el santuario del hogar, entre un matrimonio perfectamente constituido, ¿verdad? Pero no deja de ser pues el mismo culto. Era tan secreto lo que iban a los bosques a hacer que muchos investigadores nunca afirman, no se sabe qué es lo que iban a hacer. Otros con mucha fantasía dicen que se internaban a grandes orgías. Puede ser posible que en un tiempo ya de decadencia, pues a lo mejor hubiese sucedido eso. El intelecto siempre interviene para ensuciar las más nobles verdades. Pero en definitiva, pues ahorita estamos hablando pues para todo el mundo, pero nuestros hermanos de cámaras altas ya saben que lo que tenemos que recuperar es precisamente la inocencia. Y parece una paradoja, pero la inocencia se alcanza a través del sexo, practicando intensamente magia sexual con la esposa sacerdotisa. Se limpian los pensamientos de ideas cochinas, se limpian los pensamientos de pornografía, porque ya se convierte el acto en un sacramento. Bien. El culto de la Sagrada Arboleda está asociado con los ritos de los santuarios en la cima. Aquí una columna de piedra, símbolo fálico, y un sagrado árbol de la vida se encuentran juntos. Desde la remota antigüedad, al sexo se le ha representado por medio de una piedra, la piedra filosofal, la piedra fundamental, etc. Por eso los obeliscos egipcios eran eso, un falo. La diosa serpiente minoica es la diosa de la muerte, y he ahí que reside en la tierra como diosa de la fertilidad. De este modo sus serpientes están relacionadas con la caverna, tal como las serpientes de cascabel de la ceremonia de la fertilidad Hopi están asociadas con las ceremonias del útero de la Divina Madre en las cámaras ceremoniales de ciertos pueblos aborígenes norteamericanos en el interior de la tierra, con la entrada por arriba. Los misterios religiosos de la Grecia clásica retuvieron los antiguos conceptos sobre la Divina Madre. Dionisio, hijo de Semele, refleja el crecimiento, decadencia y renacimiento de la vegetación y también simboliza la reencarnación. Aquí Semele se refiere a la Madre Montaña. Bien, aquí también obtenemos luz en este otro aspecto. Fíjense bien, Dionisio, hijo de Semele, refleja el crecimiento, decadencia y renacimiento de la vegetación. Por eso se desorienta tanto la gente, los sabios andan perdidos entre las matas, los investigadores universitarios andan perdidos entre las matas. ¿Sí?
A lo más que han llegado es hablar de un culto a la fertilidad, pero un culto a la fertilidad que no entienden. Es a lo más que han llegado. Pero vean ustedes cómo está relacionado siempre con la vegetación. ¿Sí? Con la muerte, el crecimiento, decadencia y renacimiento de la vegetación. ¿Sí? En muchas partes encontramos así dioses que los investigadores llaman dioses agrícolas, ¿verdad? Y también han por ahí soltado la tesis de que, no, pues este pueblo era agrícola, por eso tenía dioses agrícolas, ¿no? Y este pueblo era de vida, por ejemplo, acuática en el mar, sus dioses eran marinos. Y nos están dando cuenta que en el fondo de todo eso está, ¿sí? Culto a la fertilidad, ciertamente, pero entendida de una manera trascendente. Por eso, fíjense bien, Xiuhtecuhtli, entre nosotros, el dios del fuego sagrado, viene de Xihuitl. Xihuitl significa hierba, significa año. Por eso Xiuhtecuhtli es el dios de la hierba, el dios del año. Pero eso es suficiente para nosotros, para darnos cuenta que además de ser dios de la hierba, dios del año, dios del fuego, pues significa que la energía creadora del sol. La energía creadora del sol residente en nuestras glándulas. Vamos ahora a Grecia. Naturalmente, Deméter es diosa de la tierra y patrona de la agricultura, y ella busca a su hija en el subterráneo reino de las plantas. Los ritos de la cultura eleusiana fueron cuidadosamente guardados. Por tanto, aquí está lo que les digo, se sabe muy poco acerca de ellos. Sin embargo, podemos decir que fueron conservados en las fiestas que se hacían en el mes de septiembre, cuando las semillas eran colocadas en el seno de la tierra. En muchos pueblos, antes de sembrar las semillas, acostumbran trabajar el esposo y la esposa, rendir culto a las fuerzas creadoras para sembrar sus semillas, para que su cosecha se dé bien. Algunos afirman que parte de estos ritos consistían en la unión sexual entre el sacerdote, representando al dios Sol, y la sacerdotisa, representando a la diosa de la tierra, y que el sacerdote, regresando a los adoradores, alzaba una espiga de trigo mientras proclamaba: Brimo, Nuestra Señora ha dado a luz a un santo niño, brimos. Como evidencia de que estamos tratando con el símbolo del antiguo árbol de la vida, tenemos la escena del origen en la religión griega. Citaremos una inscripción del siglo IV a.C. que aparece en el plato órfico de oro de Petealia. Tú encontrarás a la izquierda de la casa de Hades un brote, y cerca de esto un ciprés blanco, árbol vitae, árbol de la vida. Próximo a este brote, no cerca, pero tú encontrarás otro lago de la memoria, brotando agua fría, y ya hay guardianes frente a esto. Entre los hititas hay evidencia de influencia mesopotámica, y la Jebat durriana tiene al león como su animal santo, como lo tiene Ishtar, la divina madre sumeria acadia. Ella es asociada algunas veces con las montañas y con la tierra del cedro. Es esposa del dios del tiempo, que tiene afinidades con el dios Sol. Siempre el dios del tiempo tendrá afinidades con el dios Sol. Siempre. Hemos puesto frecuentemente como ejemplo el que acabo de citar de Xiuhtecuhtli, que es el dios del año, el dios de la hierba, el dios del fuego.
¿Por qué Dios del año? Esa es una alusión, fíjase bien, directamente solar. Cuando encontramos, por ejemplo, la palabra Abraxas, que es uno de los nombres de Dios, y sumamos sus valores cabalísticos, nos da 365. Otra vez, una alusión al año, una alusión al sol, es decir, el Dios solar, el Cristo Sol, la energía de vida. Con frecuencia un tronco de árbol endurecido, en lugar del árbol de la vida, se usa para representar un objeto de devoción en el cercano Oriente, y los héroes suelen talar el árbol de la vida en otras culturas. Ishtar es algunas veces consagrada en Acadia por los hititas, quienes la llaman Shaushka. Para los hititas ella es la diosa del amor, vida sexual y guerra. Su animal sagrado es el león, su arma es la clava. Esto de Ishtar y Mesopotamia y Gilgamesh, también de la Mesopotamia, es muy interesante, pero interesantísimo. Tenemos en nuestro poder una letanía, que podríamos llamarla así, letanía a Ishtar. Y es una letanía tan larga como que la que se le dice a la Virgen. Y si ustedes examinan esa letanía, y conste que estamos hablando de los tiempos de la Mesopotamia, es idéntica. La misma letanía que hoy se le dedica a la Divina Madre, Kyrie eleison, etcétera, etcétera, que traducida es, pues, Reina de los ejércitos, Torre de marfil, esto y lo otro, es exactamente lo mismo para Ishtar. Sería, pues, magnífico que la conociéramos. Como digo a ustedes, pues la tengo yo, ¿sí? Esa letanía es idéntica y igual de larga igual para Ishtar. Como les digo a ustedes, también la llama Reina de los ejércitos, en fin. Bien. El árbol de la vida encuentra muchas identificaciones en todo el mundo y con frecuencia estas designaciones están asociadas con alguna función práctica altamente importante de algunas especies particulares de plantas locales en la vida de los hombres. Bien, no pienso darles todo esto en una sola sentada. No pienso cansarlos demasiado, ya los veo cansados. Pero quisiera yo saber si realmente se están dando cuenta de que cuál es nuestro propósito, lo que pretendemos es que ustedes se vayan dando cuenta de que el conocimiento sagrado es permanente, es eterno, siempre ha estado en la humanidad. Más, estamos acostumbrados a criticar todo, menospreciarlo todo. Basta que una persona nos hable mal de algo para que nosotros, como eco, repitamos lo mismo. ¿Sí? Nos hablan mal, por ejemplo, de los, ¿cómo se les decía? Los de antes del cristianismo, ¿los qué? Paganos, gracias. Estamos acostumbrados a criticar a los paganos, porque le rendían culto a Júpiter, a Diana, señores. Qué hermoso culto de veras tenían los paganos. Realmente no eran paganos, mucho menos en ese sentido despectivo, peyorativo que estamos acostumbrados a usar. Era un hermoso culto. Más quieren ustedes saber, el propio Jesús invocaba a
a Júpiter. El propio Jesús invocaba para sus actos, digamos, de magia a esos mismos dioses. Es cosa de la que no estáis enterados. Pero leed la Epístola y Sofía y ahí os enteraréis. Como también él lo hacía. ¿Por qué nos han deformado tanto la psiquis? ¿Por qué nos han deformado tanto la mente? ¿Por intereses quizá? Lo que tenemos que hacer es comprender que existe esa religión ecuménica que es la misma para todos los pueblos del mundo. El venerable maestro Samael nos enseña que al Cristo Sol, a la energía crística, se le ha rendido culto en todos los pueblos, en todas las culturas. Se le rindió culto al Cristo Sol entre los aztecas. Se le rindió culto al Cristo Sol entre los egipcios. Entre los aztecas era Quetzalcóatl. Entre los egipcios era Osiris. Y así lo vamos encontrando en todas partes, a la misma energía crística, solar. Es una maravilla, pues, tener la gnosis. Es una maravilla darnos cuenta, reconocer en todas las religiones el mismo culto a Dios y a los dioses santos. Y es maravilloso darnos cuenta que las guerras más absurdas han sido las guerras de religión. No puede haber un Dios para los hebreos, otro para los mahometanos, otro para los cristianos. Son formas religiosas, pero en el fondo de ellas está la misma religión, universal y cósmica. Y el venerable maestro Samael aún peor nos dice: no hay diferencia entre un sacerdote judío y uno mahometano o uno cristiano. Todos estamos rindiendo culto a esa misma energía. No estamos pues rindiéndole culto a un Dios de túnica blanca y de barbas hasta el ombligo, sentado por allá arriba en un trono de tiranía, como decía el maestro. Es bueno pues saber que le estamos rindiendo culto a nuestro Dios, a cada uno. Existe el Padre Cósmico común, ¿sí? Pero una porción de ese Padre Cósmico común reside en cada uno de nosotros. Y ese es nuestro verdadero Dios para cada uno de nosotros. Bien, quisiera que me hicieran preguntas o que comentaran algo, que agregaran algo, en fin. Esperamos que hayan entendido algo, pues, también. A ver, ¿qué nos dices, hermanito? Todo eso que usted dijo ahorita, también estaba completamente, digamos, usted lo está diciendo y que pues tratando uno de entenderlo es otra cosa. Pues no ni entendí todavía es muy poco. ¿Qué nos dices, Alejandro? Bueno, pues a veces resulta, como usted dice,
resulta absurdo que, pues que haya entre las propias religiones, cuando estamos hablando de que queremos unidad, queremos unificación del mundo, queremos ser mejores, queremos no odiar, queremos seguir los mandamientos de Dios, están creando una otra religión. Es completamente absurdo. Yo antiguamente pensaba en lo siguiente, yo me había educado en la religión católica y pensaba yo a veces bueno, ¿de qué me sirve confesarme? Si al ratito cuando salga yo voy a estar conmigo. Entonces, pues mejor me quedo con ellos. Pensaba yo eso. Entonces, yo me empecé a hacer muy rebelde a la cuestión de ir a misa. Pero creía en Dios, creía que había algo superior. Y ahora que veo yo todo esto, pues es bonito saber que dentro de la religión que uno refiere a uno, y que dentro de todas las religiones, pues está bien. Y es bonito saber amar pues, a todos, cualquiera que sea la religión. La expresión sería correcta, sería buenísimo, así todos dentro de nuestra religión, si leyéramos, digamos la Biblia, que hay tantas religiones que siguen la Biblia, si tuviéramos sería muy bonito, deseando que no se puede vivir como estamos. Y gracias a Dios pues, por haberme dado la oportunidad de conocernos. ¿Qué nos dices usted, Juanita? Bastante esos conocimientos es la cual a través de los estudios que van haciendo de relatos para que de la humanidad que es un campo que siga a personas tengamos un poco de conocimiento. Leonidas. Recordaba lo que hablábamos hoy por la mañana, maestro, de que en cada uno de nosotros palpita la misma energía, en cada planeta, en cada sol, y nosotros mismos, inclusive en la Tierra, todo cuanto nos rodea, formamos parte de esa misma energía. De manera pues que no hay objeto para que hayan existido o existan diferencias en cuanto a religiones. Y comprendemos más profundamente todo esto. Realmente pues es grandioso. Vean ustedes, por ejemplo, entre las guerras terribles sostenidas entre moros y cristianos, los cristianos mataban a los moros por infieles y los moros mataban a los cristianos por infieles. Y no se daban cuenta que los infieles estaban dentro de cada uno de ellos. Inclusive yo recuerdo lo que dicen en el Corán, dice matar a los infieles. Matar a los infieles. Pues sí. Mataban a los infieles. Sí. Hace poco tuvimos la suerte de conocer a unas personas que nos sorprendieron realmente, porque son judíos, pero son cristianos. Incluso uno aprende en todas partes, porque yo no sabía que eran judíos. Y de pronto me dice, somos cristianos, pero israelitas. Dije, bueno, pues ¿cómo está esto? Digo, bueno, pues te van a confundir con un judío, todavía le dije. Me dice, judío quiere decir adorador.
Y ahora comprendemos, señores, gracias a esas palabras, ¿sí?, lo que dice cierta parte de la Biblia. Aquellos que se hacen pasar por judíos y no lo son, pero estos y los otros son verdaderos adoradores. Entonces comprendimos que efectivamente judío quiere decir adorador. Bien. Y otra cosa que nos enseñó el venerable maestro Samael: Israel viene de los adoradores de Isis y Ra, o sea que su procedencia es egipcia. Isis y Ra. Juntando Isis y Ra da Israel. Es decir, Isis y Ra es él. ¿Sí? De modo que los señores hebreos, pues no todos son israelitas. A mí si me dicen que nosotros somos israelitas, le digo, sí señor, sí somos israelitas, ¿verdad? Pero claro que sabemos lo que estamos diciendo, estamos rindiéndole culto a los misterios de Isis Ra. De modo que solo el que les rinde culto a los misterios de Isis Ra puede llamarse israelita. Ahora bien, también comprendemos ahora por qué Israel y los israelitas son el pueblo elegido de Dios. ¿Sí? No quiere decir que los hebreos sean los elegidos de Dios, sino los que les rinden culto a los misterios de Isis Ra. ¿Se dan cuenta? Claro, todo esto tiene que venir aclarándose, pero a fuerza de trabajo, a fuerza de meditación, a fuerza de estudio, y se va abriendo el entendimiento. Se va abriendo el entendimiento y nos vamos dando cuenta de todo. Claro, no nos vamos a proclamar israelitas porque pues sería mucho honor ser realmente electo de Dios, ¿verdad? Elegido de Dios. Pero por ahí andamos buscándoles, ¿no? Es lo que andamos buscando, claro está. Ahora comprendemos por qué los israelitas son el pueblo elegido de Dios. No quiere decir esto que sean forzosamente los hebreos.